una vez más a estos videotutoriales de matemáticas. El día de hoy vamos a trabajar con las pirámides, de preferencia las pirámides completas, porque las truncas ya vimos que sí es más complicado. O sea, para hacer un ejemplo me tardaba hasta media hora. Y entonces lo que vamos a hacer es que, ya que sabemos bien toda la teoría de la trigonometría aplicada a las pirámides, ahora vamos a ver varios problemas. En estos problemas lo que vamos a hacer es, nos van a dar dos datos, a lo mejor no sé, la medida de la arista y el ángulo, y a partir de esos dos datos vamos a obtener todo lo demás. A lo mejor también, por ejemplo, el video se llama también área y volumen porque va a involucrar, a lo mejor me dan un volumen o un área y a partir de eso me piden determinar otras cosas. Y bueno, antes que nada también igual quería darles un mensaje acerca de la situación que se está viviendo actualmente. No puedo decir su nombre porque YouTube la va a censurar. Entonces básicamente lo que quiero decirles es que existen muchísimas personas que están trabajando para combatir esta situación que se está presentando. Y esas personas pues son los médicos, son doctores, investigadores y todos ellos. De antemano, a lo mejor es poco lo que voy a hacer porque pues no tengo muchos suscriptores, pero de todos modos quiero darles las gracias en serio por todo eso que están haciendo para que toda esta situación que se está presentando pueda erradicarse. Sin embargo, o sea, yo les quiero dar las gracias porque, o sea, es un trabajo pesadísimo. Lo que yo estoy haciendo no es nada comparado con lo que ellos están haciendo. Puede que ni siquiera estén durmiendo, puede que a lo mejor duerman 2 o 3 horas, puede que cuando coman, o sea, sea algo rápido para seguir atendiendo a las personas. Van de aquí a allá, o sea, están haciendo muchísimo trabajo, van a estar muy cansados, muy nerviosos, muy estresados. Entonces yo sí quiero agradecerles todo eso que están haciendo. Y aunque no lo crean, o sea, a lo mejor no se los decimos, pero así como yo, hay muchísimas, miles, millones de personas que también les agradecen. Y también, ¿por qué les quiero dar esto? Porque aunque no lo crean, ha habido personas que, a pesar de que los médicos están ayudando, están haciendo todo para ayudar a personas que ni siquiera conocen, con tal de ver a su familia, hay otras personas que los están atacando. Por ejemplo, he leído casos de personas que querían quemar un hospital si recibía algún paciente de esta situación, o personas que querían, discriminaban a los doctores, que decían, no te me acerques, aléjate. O personas que bañaban con cloro. O sea, y a mí se me hace mala onda que todavía de que todo el cansancio que tienen, y todavía sean tratados así. Todavía de que ellos se están esforzando por personas que ni siquiera conocen, lo están dando todo por personas que, o sea, que a lo mejor jamás van a ver en su vida. Todavía de que se están esforzando, todavía hay individuos que llegan y les ofenden. O sea, a mí no se me hace justo. Entonces, o sea, no se preocupen, los médicos, así como yo, hay cientos, miles, millones de personas que también les agradecen. E incluso los pacientes que están atendiendo, a lo mejor por pena no lo hacen, pero en el fondo están agradecidos de que gracias a ustedes pudieron salir adelante. Entonces yo sí los apoyo, yo sí les doy un aplauso. Y pues nada más es cuestión de pensar. O sea, ahorita muchos de nosotros estamos en cuarentena. Hay algunas que apenas iniciaron, otras que ya se prolongaron, otros que apenas se está terminando, independientemente del mundo. Pero o sea, todos en cierto momento llegan a tener cierto miedo. O sea, de qué va a pasar, me voy a enfermar, qué pasa si hago esto. Es normal. Pero imagínense, si nosotros encerrados tenemos ese miedo, ¿cómo están los médicos? Que ellos están conviviendo día con el virus. O sea, ¿cómo están? Aunque tienen toda su protección, todos los nervios que tienen, de que tienen que salvar al paciente, de que no se vayan a contagiar, de que tampoco pueden discriminarlo por decir, ay, no voy a tocar a ese paciente porque me va a contagiar. No, pues tienen que salvarlo. O incluso también tienen miedo de a lo mejor llegar con su familia y contagiarla. O incluso hay personas, médicos que ya hasta se enfermaron, y pues hay algunos que hasta tienen miedo de que no van a volver a ver a sus familiares. O sea, lo que sienten ellos ahorita no es nada comparado con lo que nosotros estamos sintiendo. Entonces, por esa razón es que quería dar este mensaje, para que, o sea, ánimo si se puede, y agradecerles de antemano
también, aunque no lo crean, todos los demás pacientes sí les van a agradecer por todo el trabajo que están haciendo. Y bueno, ya después de este mensaje, entonces ahora sí, vamos a olvidarnos un poco de esta situación con los ejercicios de matemáticas. ¿A quién no se le va a olvidar con tantas matemáticas y tantas cosas que hemos hecho esta situación? Entonces vamos a ver nuestro primer ejemplo. En este caso, ¿qué es lo que nos están dando aquí? Si se dan cuenta, esta no es la altura, porque está señalando todo uno de estos lados. Este valor sería la arista de la cara lateral. Si nosotros tenemos aquí la cara lateral, nos están dando esta medida, que cuánto es 20 centímetros, y además nos están dando este ángulo, que si se dan cuenta es de esta línea, de esta arista a esta, 80 centímetros, perdón, 80 grados. Entonces, para que se den una idea de los datos que nos están dando, son los siguientes. Aquí tenemos esta arista, que es la que mide 20 centímetros, y nos están dando este ángulo. Bueno, lo voy a poner así como está. Esta sería la arista, y el ángulo pues sería este que tenemos acá. Son los datos que nos están dando, son datos de una cara lateral, y nos están diciendo que a partir de estos dos datos obtengamos simplemente lo que es la altura de toda la pirámide, más o menos así, y que también obtengamos la medida de su base, que sería aquí. Básicamente es lo que nos están pidiendo obtener. A partir de la medida de la arista y el ángulo de una de las caras laterales, obtener la medida de uno de los lados de la base y la altura. Y entonces tenemos lo siguiente. Pues, ¿qué es lo que hacemos? Si se dan cuenta, podemos empezar a encontrar muchas cosas. Por ejemplo, en la cara lateral, ahí tenemos un triángulo isósceles. Eso ya lo habíamos visto anteriormente. Entonces, este lado, en la cara lateral, es el que está conectado con la base. Dejen aquí pongo lo que nos están pidiendo. Ahí está. Está conectado con la base. Vean, tenemos aquí la cara lateral. Esta sería la base del triángulo, y es la que está conectada con, tampoco cheque esta pirámide, está conectada con uno de los lados de la base. Entonces tenemos la cara lateral, la base de esa cara lateral está conectada con uno de los lados. Entonces aquí ya directamente ya tenemos el valor de B. ¿Qué más podemos hacer? Habíamos visto que un triángulo isósceles se puede dividir en dos partes iguales. Si nosotros trazamos una recta que vaya del vértice a la mitad, está dividiendo nuestro lado en dos partes iguales. Entonces lo voy a dibujar más grande aquí. Aquí pues nada más era la representación, pero ya vimos que mejor lo dibujo más grande para poder realizar los cálculos. Ahí está. Entonces, esta es la arista, que mide 20 centímetros. Aquí está esta línea, que esta línea es una línea que va del vértice a la mitad de uno de los lados. ¿Qué elemento sería ese? El apotema de pirámide. Vean, aquí lo marqué en este dibujo. Esta sería la cara lateral, este sería el lado, esta sería la arista, y la línea que va en medio y que divide a mi triángulo en dos partes iguales, pues es la apotema de pirámide de esa cara lateral. Si se dan cuenta, son conceptos que habíamos visto anteriormente. Entonces el objetivo aquí es precisamente todo lo que habíamos visto anteriormente, poder utilizarlo para resolver los problemas que nos están pidiendo. Entonces este ángulo, que ese es este mismo, que es dato del problema, mide 80 grados, y aquí tenemos la medida de B. Sabemos que el apotema de pirámide divide a nuestro lado en dos partes iguales. Entonces aquí está una parte y aquí está otra
otra parte. Si se dan cuenta, aquí ya tengo formado, gracias a este ángulo, al apotema de pirámide y a la arista, un triángulo rectángulo. Y entonces vean, este dato representaría mi hipotenusa. Voy a ponerle con H mayúscula para no confundirnos con la altura. Tengo la hipotenusa, tengo el cateto opuesto, que sería el apotema de pirámide, y tengo el ángulo. También, ¿qué más tengo? Tengo el cateto adyacente, que es esta pequeña parte. Entonces, quiere decir que con una función trigonométrica puedo determinar aquello que me haga falta. En este caso, para determinar B, que es la medida de todo el lado de la base, bueno, de todo el lado de la cara lateral, pues necesito determinar este lado. Entonces, necesito una función trigonométrica que me relacione los datos que tengo: la hipotenusa, el ángulo y el cateto adyacente. ¿Qué función trigonométrica es? Es el seno coseno. Coseno del ángulo es igual a cateto adyacente, que lo bautizamos como A, sobre hipotenusa. De aquí, ¿qué es lo que queremos? El cateto adyacente lo vamos a despejar. Entonces, la hipotenusa que está dividiendo pasa del otro lado multiplicando. ¿Y qué nos queda? Hipotenusa coseno de alfa es igual a A. Sustituye simplemente los datos. ¿Cuánto vale la hipotenusa? 20 por coseno. ¿Cuánto vale alfa? Vale 80. Esto es igual a A. Y si nosotros introducimos esto en la calculadora, finalmente me da como resultado 3.47 centímetros, porque nada más estamos hablando de líneas. Ahora, este pedacito mide 3.47. Y entonces habíamos visto que el apotema de la cara lateral, que bautizamos como apotema de pirámide, divide mi lado en dos partes iguales. Eso quiere decir que si estas dos partes son iguales, si este mide 3.47, el otro también va a medir 3.47. Y entonces, para obtener el valor de todo el lado, pues basta con que sumemos las dos partes. 3.47 más 3.47. ¿Y esto cuánto nos da como resultado? 6.94 en centímetros. Y ya tenemos el primer dato de nuestra pirámide, la medida de uno de los lados de la base. Y vean, lo obtuvimos a partir de los triángulos que nosotros habíamos marcado. Un triángulo rectángulo se va a formar de la cara lateral, y gracias a eso lo obtuvimos. Para que no se me pierdan, nuevamente les vuelvo a mencionar esto. Esta representación es de una cara lateral. Tenemos un triángulo, todas las caras laterales van a ser triángulos isósceles en la pirámide, cualquiera. Bueno, cualquier pirámide completa. Entonces, esta sería la base de esa cara lateral. Si tenemos aquí la pirámide, esta es su cara lateral y esta sería la base. Si se dan cuenta, este lado está conectado con la medida de uno de los lados de la base. Por lo tanto, quiere decir que todo este lado va a estar conectado con uno de los lados de la base. Y entonces, como está conectado con uno de los lados de la base, quiere decir que este valor va a ser el mismo que este. Incluso lo podemos ver aquí. Déjense los marco. Aquí podemos observar que tenemos el cuadrado en la base. Esto que voy a marcar es una de las caras laterales. Ahí está. Y esa es la cara lateral. Y la base sería esto, que es este dato que acabamos de obtener aquí, el que va de este vértice a este. Pero a su mismo tiempo, este dato está unido con la base de la pirámide. Por esa razón, si nosotros obtenemos este dato, que es este, corresponde al lado también
de la figura de la base, porque está conectada la base de la pirámide con, bueno, la base de la cara lateral con uno de los lados de la figura que tenemos precisamente en la base. Por esa razón es que utilizando esto pudimos determinar que el valor de B, que es el mismo tanto para el lado de la base como este lado del triángulo, es de 6.94. Entonces al menos ya tenemos la base. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Determinar la altura. ¿Cómo la podemos determinar? Veamos, de todos los triángulos que nosotros vimos, ¿cuál otro triángulo habríamos manejado? Creo que habíamos visto el siguiente. Un triángulo, este ya casi no pinta, ya lo voy a cambiar. Un triángulo que relaciona la altura, el apotema de pirámide y el apotema de la base. Sin embargo, no tenemos ninguno de estos datos. Para determinar la altura la puedo determinar a partir de ese triángulo que ya habíamos visto, el que relaciona la altura con los apotemas, tanto el de la pirámide como el de la base. Sin embargo, podemos determinar los dos apotemas. ¿Cómo? Pues el apotema de pirámide lo podríamos determinar de este mismo triángulo. Si se dan cuenta, vean, tenemos aquí la hipotenusa, vale 20. Si yo borro esta parte para no confundirnos, tengo mi hipotenusa que vale 20, tengo mi cateto adyacente que vale 3.47 y tengo mi cateto opuesto que sería el apotema de la pirámide. Entonces, como ustedes quieran, ya sea con funciones trigonométricas o con teorema de Pitágoras, podemos calcular ese valor. ¿Y qué nos queda? Veamos. Voy a utilizar un teorema de Pitágoras que dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto opuesto al cuadrado, que lo bautizamos como apotema de pirámide, más el cateto adyacente que le estamos llamando A de adyacente. Y entonces, vean, vamos a despejar. ¿Qué es lo que queremos? Apotema de pirámide lo vamos a despejar. Como está sumando, pasa del otro lado restando. Entonces, apotema de pirámide al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado menos cateto adyacente al cuadrado. Y luego esta potencia pasa del otro lado como raíz. Apotema de pirámide es igual a raíz de hipotenusa al cuadrado menos cateto adyacente al cuadrado. Sustituyendo los datos, ¿qué nos queda? De hipotenusa, ¿cuánto vale? 20 al cuadrado menos el cateto adyacente al cuadrado, 3.47. Y finalmente, introduciendo eso en la calculadora, nos da como resultado 19.69 centímetros. Ahí está. Entonces, viendo nuevamente nuestro triángulo, la arista esta es la que vale, estamos trabajando nada más con la pura cara lateral. Esta es la que mide 20 centímetros. Este lado es el que mide, ¿qué? 6.94. Y el apotema de pirámide es esta línea, y es la que mide 19.69. Entonces, para que se den una idea y no se me pierdan entre tanta cosa, ¿qué otro apotema podemos calcular? Si ya tengo yo el lado de la base, pues puedo calcular el apotema de la base. La base es un cuadrado. Si no se ve, déjenlo marco un poquito más. Ahí está. Entonces ya tenemos aquí la base. Se trata de un cuadrado. Entonces ese cuadrado lo podemos dibujar acá. Vamos a aplicar lo que habíamos visto en videos anteriores. Entonces tenemos aquí nuestro centro. El apotema de la base pues es la línea que tenemos acá.
descubrimos que nuestro lado mide 6.94, es el que acabamos de calcular. 6.94, si lo dividimos en dos partes, bueno, el apotema de la base sabemos que divide a nuestro lado en dos partes iguales. Entonces, para obtener el valor nada más de esta parte, esta medida la tenemos que dividir entre 2. Entonces, ¿qué nos queda? 6.94 a entre 2, esto es igual a, pues es el valor que teníamos aquí originalmente, 3.47. Y entonces este lado mide 3.47. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Vamos a trazar una recta que vaya del centro a este vértice para tener nuestro triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo de la base necesitamos determinar todo este ángulo. ¿Cómo determinamos el ángulo interno? El ángulo interno es igual a 180 por n menos 2 sobre n. Y sabemos que n es el número de lados que tiene la figura de la base. ¿Qué figura tenemos en la base? Un cuadrado. ¿Cuántos lados tiene? 4. Entonces n es igual a 4. Y entonces sustituimos, aquí sería 4 y aquí también sería 4. Calculando eso nos da como resultado que el ángulo interno es igual a 90 grados. Pero nosotros no queremos todo el ángulo interno, solamente queremos la mitad de él. Esta línea divide mi ángulo interno en dos partes iguales. Entonces, para obtener únicamente su valor, pues vamos a obtener que alfa, el ángulo interno completo, 90, lo dividimos entre esas dos partes y me da como resultado 45. Entonces quiere decir que este ángulo mide 45 grados. Ahí está. Dejen nada más veo si se ve. Sí, sí se ve. Es que luego no se alcanza a ver esta parte. Ahora, aquí viene lo interesante. Esto lo habíamos visto en videos anteriores. ¿Qué pasa con el ángulo interno de un triángulo? Es de 45 grados. Significa que los dos catetos miden lo mismo. Entonces, si este cateto mide 3.47, quiere decir que este otro también mide 3.47. Y ya nos evitamos en realizar cálculos de funciones trigonométricas y así. Por eso les comentaba que vamos a ver cosas que habíamos visto en videos anteriores. Esto lo vimos en el video anterior. Entonces ya tengo el apotema de la base. Y ahora sí, dejen algo bien la B. Recordemos que tenemos un triángulo que relaciona la altura con el apotema de la base y el apotema de la pirámide. Y entonces ya tenemos apotema de pirámide. ¿Cuánto vale? Aquí está, 19.69. Ya tenemos apotema de base, que cuánto nos dio, aquí está, 3.47. Entonces, si ya tengo un cateto y la hipotenusa, ya puedo determinar el valor del otro cateto utilizando el teorema de Pitágoras. ¿Cómo quedaría? Dejen aquí, les pongo nada más los nombres. Este es el apotema de base, este es el apotema de pirámide. El teorema de Pitágoras dice que los dos catetos elevados al cuadrado, bueno, y sumados, nos va a dar la hipotenusa al cuadrado. En otras palabras, es lo siguiente. Que la hipotenusa al cuadrado es igual a la altura. Esta altura es de la pirámide, este dato que nos están pidiendo, altura al cuadrado más el otro cateto, que es apotema de base al cuadrado. Y entonces, despejando qué es lo que queremos, la altura, la vamos a despejar de aquí. Este término que está sumando pasa del otro lado restando, y como quedaría, apotema de pirámide al cuadrado menos apotema de la base al cuadrado.
Esta potencia pasa del otro lado como raíz. ¿Y qué nos queda? Raíz de apotema de la pirámide al cuadrado menos apotema de la base al cuadrado. Sustituyendo datos, esto es igual raíz. Apotema de pirámide, ¿cuánto me dio? 19.69 al cuadrado menos apotema de base, ¿cuánto me dio? 3.47 al cuadrado. Y si nosotros introducimos eso en la calculadora, finalmente nos da que la altura es de 19.38 centímetros. Todo estamos trabajando en centímetros. Y entonces ya tenemos el segundo dato que nos estaban pidiendo de la pirámide. Entonces, nada más recapitulando, el problema a grandes rasgos es, a partir de la arista y del ángulo de una de las caras laterales, determina los datos faltantes, la medida de uno de los lados de la base, así como la altura de la pirámide. Si se dieron cuenta, utilicé los tres triángulos rectángulos que hay en una pirámide: el triángulo rectángulo de la cara lateral, el triángulo rectángulo de la base y el triángulo rectángulo que relaciona los apotemas con la altura para obtener los datos. Como pudieron observar, no fue difícil, fue exactamente lo mismo que habíamos visto en videos anteriores, nada más aplicado para resolver este tipo de problemas. Y bueno, ¿qué más podríamos decir? Que aquí sí hay algo un poquito clave, bueno, no tan clave, sino más bien para aquellas personas que a lo mejor dicen ¿de dónde salió este triángulo? Este triángulo ya lo habíamos visto anteriormente, sí vimos la explicación de dónde salió. Entonces, si se me perdieron de dónde salió este triángulo y por qué de la nada me lo saqué de la manga, es porque ya lo había visto en un video anterior. Entonces, si ustedes no saben de dónde salió, pues nada más me avisan en los comentarios y ya les paso el video correspondiente. Más que nada porque no puedo regresarme a explicar algo que a detalle ya había explicado. Pero entonces lo que quiero que vean es que independientemente de los datos que nos den, anteriormente pues nos daban a lo mejor la base y la altura y nosotros determinábamos los apotemas. Ahora fue al revés, a partir de la arista y del ángulo determinamos todos los demás, independientemente de lo que nos den. Nada más empleando los tres triángulos que ya conocemos, que están presentes en una pirámide, podemos determinar todo lo demás. Así de simple. Podemos, nada más con que nos den dos datos, no importa cuáles, a lo mejor la altura y el ángulo, a lo mejor la base y el ángulo, a lo mejor el ángulo y la arista, a lo mejor el ángulo y el apotema de pirámide, no importa. Con dos datos que nos den, empleando todos los triángulos que nosotros vimos en una pirámide, podemos calcular todo lo que nos falta. Y vean, no lo hice porque si el ejercicio quedaría más largo. Si ya tengo la base y ya tengo mi altura, pues entonces ya podría ahora calcular todo. Calcular el volumen, calcular el área lateral y el área total. Vamos con otro ejemplo. Este es nuestro siguiente ejemplo. Tenemos el área de la base y tenemos el apotema de pirámide. Déjenlo pongo con la minúscula para que no nos confundamos. Y a partir de estos dos datos nos pide determinar volumen, área lateral y área total de esta pirámide. Entonces veamos, pues, ¿qué podemos hacer? Bueno, aquí está nuestra pirámide. El apotema de pirámide es esta línea. Entonces, yo la recomendación que les doy para que sepan por dónde empezar es calculen todos los datos. A partir de esto, ¿qué datos básicos necesitamos para poder, en la pirámide, para poder calcular? Casi siempre los datos que forzosamente vamos a necesitar son el lado de la base y la altura de la pirámide. Siempre son los datos principales que vamos a necesitar. Y pues ya datos secundarios serían los apotemas, el de la base o el de pirámide. Entonces, siempre vean eso. A partir de estos dos datos que ustedes les den,
busquen algún camino con todos los triángulos, todo lo que hemos visto, para encontrar estos dos datos. Porque, por ejemplo, el volumen, ¿cómo se calcula? Área de la base por la altura dividido entre 3. Área de la base, vean, ya la tengo, que es lo único que me falta, la altura. Entonces, simplemente a partir de estos dos datos, busquen cómo calcular el lado de la base, la altura y los apotemas que crean que les van a hacer falta. Entonces, empezamos. ¿Qué podríamos calcular? Podríamos calcular este lado, la base. Como aquí me están dando el área de la base, pues voy a trabajar sobre ella. ¿Qué figura es la que yo tengo en la base? Tengo un cuadrado, entonces lo voy a dibujar acá. Esta B me representa su lado. Tengo el área de la base, que es de 100. Aquí nada más voy a poner el valor. ¿Qué más puedo relacionar? ¿Cuál es la fórmula para calcular el área de un cuadrado? Porque en este caso la base es un cuadrado. La fórmula para calcular el área de este cuadrado es área de la base es igual a B al cuadrado. Es decir, el lado al cuadrado. Por esa razón podría dejar esta figura. Esto nada más lo podemos hacer porque la base que tenemos es un cuadrado. Si fuera un pentágono, un hexágono, un triángulo, pues tendremos que buscar alguna otra forma. Pero en este caso tenemos ahí nuestro cuadrado. Entonces tenemos el área de la base, y como la base es un cuadrado, entonces esta es el área del cuadrado. Buscamos alguna fórmula que nos relacione los lados con el área, y pues es la fórmula del área del cuadrado. Que bueno, si les cuesta un poquito visualizarlo así, generalmente la fórmula la ponemos así: área es igual al lado al cuadrado. Nada más que en esta ocasión el lado no lo estamos llamando L, lo estamos llamando B. Y vean, ¿qué datos tenemos? Tenemos el área de la base, sí, nos lo están dando, 100. Ahí está. ¿Qué más podríamos obtener? Bueno, a partir de aquí podemos obtener B. Vamos a despejarlo. Como está elevado a una potencia, pasa del otro lado como raíz. ¿Y qué nos queda? B es igual a raíz de 100 y esto es igual a 10. Y ya, así de fácil, ya tengo la medida del cuadrado. Bueno, voy a ponerle aquí B y aquí voy a ponerle su medida, que es 10. B es igual a 10. Entonces ya tengo la medida del lado de la pirámide. ¿Y esto de qué me sirve? Oye, sí, ¿de qué me sirve? Bueno, voy a irme de este lado. Recordemos que tenemos en el interior de la pirámide un triángulo rectángulo que relaciona los siguientes datos: la altura, el apotema de pirámide y el apotema de la base. Entonces, si yo ya tengo la medida del lado, con eso ya puedo determinar el apotema de la base y por consiguiente ya puedo determinar la altura. Entonces vean cómo todo se va relacionando entre sí. Entonces voy a volver a dibujar ese cuadrado un poquito más grande para saber qué es lo que estoy haciendo. Ahora, este dato ya lo tengo: apotema de pirámide, me lo dieron aquí. El apotema de la base, nosotros hayamos visto que se puede determinar nada más conociendo el lado de esa figura de la base. Con eso ya podemos determinar este dato. Y si yo tengo este dato y ya puedo calcular la altura. Entonces aquí está mi cuadrado, nuevamente lo volví a dibujar. Sabemos que el lado, ¿cuánto mide? 10, es el que acabamos de calcular aquí. Entonces, este es el lado, aquí está su cálculo, 10. Entonces por eso lo volví a poner acá. Estoy dibujando este mismo cuadrado, nada más que ahora en vez de ponerle la letra B, pues le pongo el valor que ya había calculado. Si yo trazo el centro y trazo una línea, voy a tener ahí el apotema de la base. Ese apotema de la base divide a mi lado en dos partes iguales.
cada uno de esos lados, ¿qué tenemos? Pues como el apotema de la base divide a mi lado en dos partes iguales, la medida total vamos a dividirla entre 2. A es igual a 10 entre 2 y esto es igual a 5. Y entonces ya tengo cuánto mide esta parte. Mide 5. Ahora voy a trazar una recta que vaya de este punto a este vértice. Ahí está. Ya tengo mi triángulo rectángulo de la base. Para poder calcularlo, necesito calcular todo este ángulo. Que todo ese ángulo interno ya lo habíamos calculado en el ejemplo anterior, pero vamos a volver a hacerlo por si se nos olvidó. Ángulo interno es igual a 180 por n menos 2 sobre n, donde n es el número de lados que tiene la figura de la base. La base ya vimos que es un cuadrado, entonces tiene 4 lados, por lo tanto n es igual a 4. Lo sustituimos aquí. 4 dividido entre 4. Y esto nos da como resultado 90 grados. Ahora, este es el ángulo interno de toda la figura. Sin embargo, yo quiero nada más esto. Esta línea nos está dividiendo el ángulo en dos partes iguales. Entonces, todo este ángulo lo vamos a dividir entre 2. Alfa es igual a 90 sobre 2. Y esto da como resultado 45 grados. Entonces, ya tenemos que este ángulo mide 45 grados. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Cuando ya habíamos visto anteriormente que cuando el ángulo es de 45 grados, quiere decir que los dos catetos miden lo mismo. Y entonces, si este cateto mide 5, el otro también va a medir 5. Y por lo tanto, concluimos que el apotema de base es igual a 5. Ahí está. Borramos todo esto. Y entonces voy a volver a dibujar mi triángulo un poquito más para acá. Aquí está el borrador. Ahora sí. Ya tengo mi altura, que no sé cuánto sea, es la que yo quiero calcular. Ya tengo mi apotema de pirámide, que es un dato que me dan en el problema. Y tengo mi apotema de base, que es el que acabo de calcular aquí. 5. Y entonces, gracias al teorema de Pitágoras, ya puedo calcular el valor de la altura. Y entonces, ¿qué me queda? Que la altura es igual, ya despejando todo, me da como resultado 32 al cuadrado menos 5 al cuadrado. Bueno, si quieren, me salté pasos, entonces para no saltarme pasos voy a hacerlo directamente así. Entonces veamos, la suma de los catetos al cuadrado me da este valor, es decir, la hipotenusa, que vale 32 al cuadrado, es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Y a mí me interesa la altura, la voy a despejar de ahí. Entonces este que está sumando pasa del otro lado restando. 32 al cuadrado menos 5 al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. Y esta potencia pasa del otro lado como raíz. Hipotenusa es igual a 32 al cuadrado menos 5 al cuadrado. Y pues ya utilizamos la calculadora para resolver eso. Raíz de 32 al cuadrado menos 5 al cuadrado. Y me da 31.60 centímetros. Entonces, ya tengo yo la altura de la pirámide. 31.60. Voy a poner el punto 6. Y ahora sí, ¿qué puedo calcular? Pues ya puedo calcular el volumen. Porque ¿cuál es la fórmula del volumen de una pirámide? Área de la base por la altura dividida entre 3. ¿Tengo área de la base? Sí. Tengo mi altura, la acabo de calcular. Entonces yo puedo sustituir los datos para calcular el volumen.
igual a área de la base, que me están diciendo mide 100, por la altura, que ya calculamos vale 31.60, dividido entre 3, y eso me da como resultado 1053.56 centímetros cúbicos. Ahora, para calcular el área lateral, ¿qué es lo que hacemos? Pues recordemos que el área lateral, lo que hacemos es calcular el área del triángulo, de las caras laterales. Ya tenemos la medida de la base, que ¿cuánto es? 10. Ya tenemos el apotema de pirámide de la cara triangular. Es un dato que nos dan. ¿Cuánto vale? 32. Y entonces con esto ya puedo calcular el área de un solo triángulo, porque recordemos que el área lateral se calcula n por t, donde n es el número de lados de la base y t la cara del área de una de las caras laterales. Si lo calculamos, ¿qué nos queda? Como aquí tenemos este triángulo, esta me representa la cara lateral, entonces la cara lateral es su base, que mide 10, su apotema, que mide 32, y esto, calculándolo, tenemos el área de esta cara lateral es igual a la base, 10, por la altura de esta cara lateral, que ya habíamos visto que es diferente a esta altura, sino que la altura de la cara lateral es el apotema. Para que quede claro, aquí está mi cara lateral, esta es su base, esta sería su altura, pero de esta cara, o sea, no de toda la pirámide, solo de esta cara, que corresponde con el apotema de pirámide. ¿Dónde está el apotema de pirámide? Aquí está, es un dato que nos dan, 32 dividido entre 2, es la fórmula del área de cualquier triángulo, su base por su altura entre 2, y eso nos da como resultado 160 centímetros cuadrados. Y ahora, para obtener el área lateral, pues simplemente multiplicamos n, que es el número de lados de la figura, que es de 4, por el área de una de las caras laterales, 160, y esto da como resultado 640 centímetros cuadrados. Y ya tengo la segunda cosa, bueno, ya tengo volumen, ya tengo área lateral, ya tengo el segundo dato que me estaban pidiendo. Me falta el área total. ¿Ese cómo se calcula? El área lateral más el área de la base, que eso pues ya lo puedo sustituir directamente porque ya tengo todo. Área total es igual al área lateral, que me resultó de 640, más el área de la base, que ese dato ya nos lo dieron, 100, y el resultado es igual a 740 centímetros cuadrados. Y ya tengo el resultado. Entonces, como pueden observar, fue bastante simple. Fue exactamente lo mismo que hemos visto anteriormente, nada más que bueno, combinando todo lo que hicimos, pudimos determinar todo lo demás. En otras palabras, a partir de los datos que les den, determinen lo que les haga falta. Vayan relacionando los triángulos, los datos, para obtener aquello que les falta y que les permita calcular aquello que les están pidiendo. Vamos con un último ejemplo. Este es nuestro último ejemplo. Nos están dando el volumen, nos están dando la medida de uno de los lados de la base. Y entonces a partir de esto pues nos piden calcular lo que nos falta, sería el área lateral y el área total. Es lo único que nos falta de los tres elementos que siempre se calculan. Nada más nos faltarían esos, área lateral y el área total.
Y entonces, ¿cómo le hacemos? Pues veamos, igual, lo mismo de siempre. A partir de los datos que nos están dando, pues vamos a encontrar todo lo demás. Por ejemplo, ¿qué nos faltaría en una pirámide? Nos faltaría la altura. No nos están dando. Hay que ver una forma de calcularlo. ¿Qué más nos falta? Los apotemas, tanto el de la base como el de la pirámide. Entonces, a partir de estos dos datos, pues hay que obtener todo lo que nos falta para que nosotros ahora sí podamos encontrar pues aquello que nos están pidiendo, que en este caso es el área lateral y el área total. En este caso, pues es una pirámide nueva que no habíamos visto, porque pues seguramente ya se aprendieron los ángulos de un pentágono, un hexágono, un cuadrado, un triángulo. Entonces pues vamos con uno nuevo. ¿Cuánto vale n? ¿Qué figura es? Sabemos que es un polígono regular, eso sí. Veamos, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiene 7 lados. Entonces se trata de un heptágono, una pirámide heptagonal. Esta no la habíamos visto, tampoco con los prismas. Pero les digo, decidí meterla para variarle un poco. Y entonces n, como es el número de lados de la base, y la base vimos que es un heptágono tiene 7 lados, entonces n es igual a 7. Ya de ahí obtuvimos un dato. ¿Qué más? Veamos. ¿Cuál es la fórmula del volumen? El volumen sabemos que es área de la base por la altura dividido entre 3. Y de ahí lo único que tenemos es el volumen. Vamos a cambiarlo. 2300. Utilizamos el volumen pues, porque como es un dato que nos están dando, vamos a trabajar sobre ese y sobre su fórmula. Otro consejo que les doy para este tipo de problemas es que del dato que les estén dando, utilicen la fórmula que utilizan precisamente para ese mismo dato. Como aquí, como me están dando volumen, entonces utilizo la fórmula para calcular el volumen. ¿Qué datos me faltan? No tengo la altura, tampoco tengo área de la base. ¿Pero existe alguna fórmula para determinar alguno de estos elementos? Sí, podemos determinar el área de la base. Recuerden, vamos a tener la figura de nuestra base. Vamos a dibujarla en este punto. Nada más un bosquejo, a ver si me sale. Así nada más con la mano. 1, 2, luego sería 3, 4, 5, 6, 7. Pues todo chueco, pero hay más o menos. Es para darnos una idea. Tenemos la medida de esa figura, de esa base, sí. Su lado, ¿cuánto mide? 8 centímetros. Ahí está. ¿Y qué habíamos visto anteriormente? ¿Podemos obtener el área de la base de un polígono regular a partir únicamente de su lado? Sí. Entonces, si nosotros utilizamos este dato, podríamos calcular el área de la base. Vamos a suponer un ejemplo. Supongamos que me sale 10. Que no me va a salir 10, pero supongamos. Vean, si tengo mi volumen y tengo mi área de la base, que sí puedo calcular, a partir de aquí ya puedo despejar la altura. Entonces, pues vamos a hacer todo eso. Voy a borrar esto. Y empezamos aquí. Vamos a calcular el área de esta base, como ya sabemos. Vamos a trazar una recta que va del centro de mi heptágono todo chueco a uno de los lados, el cual sabemos va a dividir en dos partes iguales. Entonces la divide en esta mitad y en esta mitad. Para saber cuánto mide este lado, perdón, esta pequeña parte, basta con que todo el lado lo dividamos entre 2. Entonces A es igual a 8 sobre 2, esto nos da 4. Cada una de estas partes mide 4. Ahora vamos a trazar una recta que vaya, ¿dónde dejé el plumón negro? ¿Quién sabe dónde lo dejé? Una recta que vaya del centro a este vértice. Necesitamos conocer el valor de todo el ángulo interno. Ese nunca lo hemos trabajado, por eso también decidí incluirlo. Ángulo interno se determina
importa si tiene 7, 8, 10, 50, 1000 lados, se determina de la misma forma. Ángulo interno es igual a 180 por n menos 2 sobre n, donde n es el número de lados de la figura. Ya vimos que tiene, bueno, de la figura de la base, ya vimos que tiene 7 lados, entonces n es igual a 7, arriba, y aquí 7. Sustituyendo eso y resolviéndolo con la calculadora, ahí sí nos va a dar un número decimal. Me da un ángulo de 128.57 grados. Punto ¿qué? 57. Pero yo no quiero todo el ángulo interno, yo nada más quiero la mitad. Entonces, recordamos el concepto de que esta línea divide mi ángulo en dos partes iguales. ¿Y qué nos queda? Que todo el ángulo interno lo vamos a dividir entre 2. 128.57 entre 2, y eso me da como resultado 64.28. De este lado, aquí abajo, para que tengamos espacio, porque no sé cuánto vayamos a ocupar. Alfa es igual a 64.28. Y ahora sí, este es el apotema de la base. Ahora sí, veamos. Ya tengo el apotema de la base, bueno, es lo que quiero calcular, pero tengo este cateto adyacente y tengo este ángulo. Buscamos una, en este caso el ángulo no fue de 45 grados, por lo tanto quiere decir que este lado no va a medir lo mismo que este. Eso solo ocurre cuando este ángulo sea de 45. Como no es de 45, entonces va a darnos un diferente valor, y eso lo podemos verificar con las funciones trigonométricas. Necesitamos una función trigonométrica que nos relacione este cateto con este, el adyacente, y el ángulo, y eso es el de la tangente. Entonces tangente del ángulo es igual al cateto opuesto, que le pusimos AB, sobre cateto adyacente, que vamos a ponerle una A. Sustituimos, bueno, aquí ya puede ser como ustedes quieran, despejar o sustituir, eso ya depende de cada quien. Queremos el cateto opuesto, entonces vamos a despejar el cateto adyacente. Este que está dividiendo pasa multiplicando, y como nos queda, AB, apotema de la base, es igual a por tangente de alfa. Y entonces, sustituyendo los datos, tenemos AB es igual a cateto adyacente, que ya vimos vale 4, tangente de alfa, que vale, ¿dónde está? Alfa acá está, 64.28, y AB da como resultado 8.30 centímetros. Ya ven, como en este caso, como el ángulo no fue 45, ya no me dio el mismo valor acá. Entonces ya tengo yo apotema de base. ¿Cuál es la fórmula para calcular el área de cualquier polígono regular? Es esta. Área es igual a perímetro por el apotema de esa base dividido entre 2. ¿Ya tengo el apotema? Sí, lo acabo de calcular aquí. ¿Ya tengo el perímetro? No, lo puedo calcular. ¿Cuál es la fórmula del perímetro? Perímetro es igual a n, que es el número de lados, por b, que es la medida del lado de la figura. Aquí n, ¿cuánto vale? Ya habíamos visto que vale 7. Por b, que ¿cuánto vale? Ya vimos aquí que vale 8. Y esto es igual, 7 por 8, 56 centímetros. Si ya tengo el perímetro, entonces ya puedo calcular ahora sí el área de toda la base. Área de la base, y esto es igual perímetro, que nos salió de 56, por el apotema de la base, que nos resultó, donde lo calculamos, aquí, 8.30, dividido entre 2, y finalmente área de la base me da como resultado
232.57 centímetros cuadrados, puesto que todo es centímetros. Ya tengo el área de la base. ¿Y esa para qué la quería? Ah, sí, para hallar la altura. Entonces, recordemos originalmente, ¿cuál es la fórmula para calcular el área del volumen? Volumen es igual a área de la base por la altura dividido entre 3. Ya tengo el volumen, ya. Nada más voy a escribirle aquí los números para representar, porque no me cabe ahí. 10. Ya tengo el apotema de la, el área de la base, sí. Igual, nada más voy a ponerle el número para representar. 5. Entonces, si ya tengo tanto el volumen como el área de la base, quiere decir que ya ahora sí, ya puedo despejar esta altura, porque es la única variable que tengo aquí. Entonces vamos a hacerlo, pero ahora sí vamos a hacerlo bien. Entonces, la fórmula del volumen es igual a área de la base por la altura dividido entre 3. Vamos a sustituir los datos que ya tenemos. ¿Cuánto vale el volumen? Ya es un dato que nos están dando, 2300. ¿Cuánto vale el área de la base? 232.57. Por la altura. Y entonces la única variable que vamos a despejar es la altura de toda la pirámide. Esta altura. Ahí está. Vamos a despejarla. Este 3 que está dividiendo pasa multiplicando. 3 por 2300 es igual a 232.57H. De una vez, este número que está multiplicando nuestra H pasa del otro lado dividiendo. ¿Y cómo quedaría? 3 por 2300 dividido entre este número que está multiplicando, paso del otro lado dividiendo, 232.57H. Y eso, si lo introduzco en la calculadora, me da como resultado 29.66. Les tengo que H es igual a 29.66 centímetros. Ahí está. Y ya tengo mi resultado. ¿Y eso de qué me sirve? ¿Para qué quiero yo conocer la altura? ¿De veras por qué la calculé? Ah, por lo siguiente. ¿Cómo calculamos el área lateral? N por el área de una de las caras laterales. Voy a tomar una de las caras laterales como referencia. La voy a dibujar aquí. ¿Y cuáles datos son los que necesito? Para calcular el área de este triángulo necesito la base, que ya sabemos que la base de una de las caras laterales está conectada con uno de los lados del polígono que tenemos también en la base. Incluso aquí lo podemos ver. Si yo tomo como referencia este triángulo, nada más vean el que estoy señalando con el contorno del plumón. Vean, la base de este triángulo coincide con el lado que yo tengo en el polígono. Entonces al menos este dato ya lo tengo. Es la base de la cara lateral. Siempre va a tener la misma medida que la de uno de los lados del polígono. Y nos están diciendo que es de 8 centímetros. ¿Qué más me falta para poder calcular el área de esa cara lateral? La altura, pero de esa cara, no de toda la pirámide, solamente de esa cara, que es apotema de pirámide. Pero ¿dónde lo obtengo? No tengo el apotema de pirámide. ¿De dónde lo puedo sacar? Recordemos que en toda pirámide, en la parte interna, hay un triángulo rectángulo que relaciona la altura con los apotemas.
esta línea sería la altura, la de aquí abajo sería el apotema de la base y la de aquí sería el apotema de pirámide, que precisamente es el dato que yo necesito acá. Entonces, por esa razón fue que calculé la altura. Sí, precisamente por esa razón fue que yo la calculé, porque la iba a necesitar aquí. Y vean, ya tengo mi altura. ¿Cuánto vale? 29.66. Ya tengo mi apotema de base. Sí, lo calculé por acá. Acá está, 8.30. Entonces, si ya tengo los dos catetos, empleando el teorema de Pitágoras, puedo calcular el apotema de pirámide. Entonces voy a borrar tantito esto. ¿Y qué me queda? El apotema de pirámide es igual a la raíz cuadrada de la suma de los dos catetos. Este, que mide 29. Bueno, nada más voy a poner 29 porque no me va a caber con todas decimales. Pero ya en la calculadora sí los introduce. Yo también los voy a introducir. Entonces, este que sería 29 al cuadrado, más el otro cateto, 8.30, que yo nada más pongo 8 porque no me cabe, al cuadrado, y finalmente me da como resultado que el apotema de pirámide es igual a 30.80 centímetros. Si se han dado cuenta, en todos estos ejemplos, el apotema de pirámide siempre va a ser más grande que la altura. Siempre. Entonces, es una forma de indicar que van por un camino correcto. Y ahora sí, ya tengo mi apotema de pirámide. Voy a volver con la cara de mi triángulo. Perdón, una de las caras laterales que tiene forma de triángulo. ¿Cómo se dice? Me enredo yo con algunas palabras. Entonces, ¿cuánto mide la base? Como sabemos que la base de la cara lateral está conectada con uno de los lados del polígono de la base, entonces este lado mide lo mismo que ese lado del polígono. Como el lado del polígono ya habíamos visto mide 8, entonces la base también mide 8. Para que no se me confunda, lo que estoy dibujando es esta cara lateral. Entonces este valor es esta base. Este valor es esta base, que es la misma que uno de los lados de este polígono, que en este caso es un heptágono. Ya tengo el apotema de pirámide, que es esta línea, representado aquí sería esta línea, que me dio esto, 30.80. Y entonces, si ya tengo yo para mi cara lateral su base y su altura, ya puedo calcular el área. ¿Cuál es la fórmula del área de un triángulo? Triángulo es igual a base por altura. Bueno, en este caso sabemos que esta altura es apotema de pirámide. Es lo que les he dicho en todos estos videos. El apotema de pirámide siempre coincide con la altura de esa cara lateral. Les digo para que no vayan a pensar que esta altura es la misma que tenemos acá. No. El apotema de pirámide es la altura únicamente de esa cara lateral. No es la altura de toda la pirámide. Aquí lo podemos ver. Son valores diferentes. Esta es la altura de toda la pirámide. Y esta nada más es de la cara lateral. Dividido entre 2. Si nosotros sustituimos los datos, ¿qué nos queda? La base, esa cara lateral, cuando mide 8, el apotema de pirámide, cuando nos resultó 30.80, dividido entre 2, y eso nos da como resultado 123.23 centímetros cuadrados. Y ya con la cara lateral, ahora sí yo puedo obtener el área total. Perdón, el área lateral, que es igual a n, ya vimos que n vale 7, por el área de una de esas caras laterales. 123.23
finalmente tenemos que el área lateral es igual por 862.61 centímetros cuadrados. Y ahora ya nada más para terminar, el área total. Ya calculamos este valor, me falta este. ¿Cómo determino el área total? Sumando el área lateral más el área de la base, que estos dos datos ya los tengo. El área lateral lo acabo de calcular aquí, y el área de la base pensé que me la habían dado, fue en el problema anterior, pero de todos modos igual ya la habíamos calculado. Y entonces tenemos que el área total igual, nada más voy a escribir la parte entera porque no me va a caber con decimales, pero ya en la calculadora sí voy a manejar los decimales. Es el área lateral, que me salió de 862, más el área de la base, que me salió de 232, y me da como resultado 1095.18 centímetros cuadrados. Y ya tenemos, después de mucho, el resultado. Entonces, aquí les vuelvo a decir lo mismo. Aquí no hay yo no les sugiero que se aprenda la metodología, porque como se había dicho en videos anteriores, cuenten los pasos, y eso aquí nos saltamos varios. Vean, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Aprenderse 25 pasos nada más para este ejercicio, la verdad sí, qué flojera. O sea, aquí el objetivo de estos problemas, porque incluso puede haber muchísimos otros problemas donde les den otros datos, aprenderse otros 25 pasos, luego 25 para otro caso, nada. Aquí lo interesante es que ustedes aprendan a obtener datos que les faltan. A partir de lo que ustedes les dan, los datos que ustedes obtienen, que les da el problema, vayan buscando relaciones. Todo lo que habíamos visto anteriormente, vayan relacionándolo para obtener aquello que les falta y finalmente encontrar aquello que les piden. Entonces, en matemáticas, desde que llevamos aritmética les había comentado, cuando uno aprende realmente matemáticas, se ven este tipo de problemas, en donde ya que sabemos la teoría, ahora vamos a aplicarla para resolverlos. En videos anteriores, cuando calculábamos que apotemas, que aristas, todo eso, estábamos aplicando la teoría acerca de los triángulos rectángulos que hay en las pirámides. Luego, vimos área y volumen, igual fue un poquito más mecanizado. Procedimiento 1, hay apotema de base, área de base. Luego, procedimiento siguiente, apotema de base. Con eso el área, apotema de pirámide. Con eso el área de la cara lateral. Y ya después hay ese volumen, área lateral y área total. Pero en este caso, ahora lo que estamos haciendo, pues es igual, aplicar todo lo que vimos, despejes y todo eso, para poder resolver lo que nos están pidiendo. A lo que voy es que en videos anteriores nosotros veíamos que había 3 triángulos rectángulos en la pirámide y los aplicábamos para encontrar los apotemas, área, volumen y todo eso. Ahora, ya que sabes cómo manejar esos 3 triángulos rectángulos de la pirámide, aplícalos para resolver este tipo de problemas. Yo el consejo que les doy es siempre el mismo. Bueno, son varios, pero siempre es: resuelvan todo lo que puedan resolver. Absolutamente todo lo que vean que se puede resolver, resuelvan. A lo mejor y después no les sirve, como aquí, de que empezamos a encontrar la altura y dijimos, ¿para qué hallamos la altura? Pero ya vimos que después sí la necesitamos para hallar el apotema de pirámide, por consiguiente el área lateral. También otro consejo que les doy es: ubiquen siempre los 3 triángulos que tienen las pirámides, 4 si son truncadas, el que hay en la base, el que hay en la cara lateral y el triángulo interno que relaciona la altura con los 2 apotemas. A partir de esos 3 triángulos, dependiendo de los datos que tengan, encuentren lo que les falta y siempre encuentren los datos principales, que son bases y alturas. Luego son apotemas y a partir de ahí pues ya pueden determinar áreas, volúmenes y todo lo demás.
Entonces ese es el segundo consejo que les doy. Ubiquen los 3 triángulos que tienen las pirámides y a partir de eso encuentren los datos principales, bases, alturas o apotemas. Y ya después, el siguiente consejo que les doy es: busquen fórmulas que vayan relacionando datos. Como aquí nos dieron el volumen, pues voy a ocupar la fórmula para obtener el volumen. Aquí me piden área lateral, pues voy a escribir la fórmula del área lateral. Área total, pues es como la fórmula del área total. Y así sucesivamente. Son los consejos que les doy y que les puede servir incluso para todo tipo de problemas, ya sea de física, de química o de algunas otras ramas de las matemáticas. Este es el ejercicio que les propongo para que practiquen. A partir de un área lateral que tiene 1400 centímetros cuadrados y la base que mide 7, determinen el volumen y el área total. La pirámide que sea la misma, una pirámide heptagonal. Entonces quiere decir que n es igual a 100. Entonces son los ejercicios que les propongo para que practiquen. Igual, si tienen dudas acerca del ejercicio pueden preguntar y yo con mucho gusto se las aclare. Bueno, vean, si es área lateral, quiere decir que tienen que empezar a partir de este triángulo, en donde este es su base, que mide ¿qué? 7, y no tenemos su altura, que sabemos es el apotema de pirámide. Sabemos que el área total de esto es 1400. Entonces, a partir de aquí, pues tienen que encontrar a lo mejor el apotema de pirámide y luego ya con eso pueden encontrar la altura y no sé. Bueno, les doy así una idea por si no saben por dónde empezar. Si es área lateral, entonces quiere decir que habla de las caras laterales. La cara lateral se compone de la base y el apotema de pirámide. ¿Cuál es la fórmula para calcular esto? El área de un triángulo es su base por su altura, que en este caso es el apotema de pirámide, dividido entre 2. Entonces, este valor de área, si lo tenemos, aquí está. No, perdón, no está ahí directamente. Pero, acuérdense, área lateral, ¿cómo se determina? N por T. Entonces, ¿tienen el área lateral? Sí, vale 1400. ¿Tienen N? Sí, aquí está. Entonces, si ya tienen este dato y tienen este, pueden despejar esta T, que sería esta, ya la pueden obtener, y a partir de eso, si ya tienen B, ya pueden obtener apotema de pirámide, y ya con todo lo demás, pues podrían obtener la altura y todo eso. Entonces, ese es el ejercicio que les propongo para que practiquen. Ya saben, cualquier duda que tengan, pueden comentar y yo con mucho gusto se las aclare. Esto sería todo por el día de hoy. Mientras tanto, yo me despido, no olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para el próximo video de tu tarea. Hasta luego.